La madrugada caía fría y pesada sobre la ciudad, y yo estaba allí, en la esquina mojada, con mi hijo dormido dentro del carrito donde vendía flores para sobrevivir. La lluvia golpeaba mis hombros, pero lo que más dolía era la mirada de la gente, que pasaba a mi lado como si yo fuese un fantasma perdido entre las luces. De repente, un auto de lujo frenó bruscamente frente a mí y reconocí la voz que más temía escuchar. Mi hermana Elena salió, impecable como siempre, con su abrigo caro y su perfume fuerte, y me miró como si yo fuera basura abandonada en la calle. Su expresión mezclaba asco y orgullo, como quien disfruta del poder de humillar a alguien indefenso. Y delante de varias personas, con la lluvia escurriendo por el rostro, ella dijo la frase que nunca voy a olvidar. «Eres la vergüenza de nuestra familia, Camila. Una vendedora de calle criando sola a un niño sin padre. ¿Hasta cuándo seguirás arrastrándote así?» Su voz atravesó mi pecho como lámina fría, y yo apenas apreté mi oído contra mí. Antes de que pudiese responder, ella entró en el carro y aceleró, llorando agua sucia sobre mí y sobre mis flores machucadas. Yo caí de rodillas, tentando proteger a mi menino, mientras el mundo seguía su camino como si yo no existiera. Y en medio de esa madrugada cruel, nadie, absolutamente nadie, imaginaba que un día esa misma ciudad dependería de mí para ser salvada. Me llamo Camila, y durante muchos años aprendí a vivir en las sombras de una familia que siempre me vio como un error. Mientras mi hermana crecía rodeada de privilegios, yo aprendí a sostener la vida con las manos, vendiendo flores para alimentar a mi hijo. No era una vida fácil, pero era la única que tenía, y cada día salía a las calles con la esperanza silenciosa de que algo, aunque fuese pequeño, pudiera mejorar. Aún así, la ciudad parecía hecha de prisa y de indiferencia. Nadie veía mi cansancio, mis noches sin dormir o el miedo constante de no tener suficiente para el día siguiente. Solo veía una mujer pobre con un carrito simple y un niño dormido en los brazos. Para ellos, yo era una figura borrosa. Para mi familia, motivo de vergüenza. Para mí, era el único camino que conocía. Pero esta historia no es solo sobre la pobreza ni sobre las flores que se marchitaban entre mis dedos cansados. Es sobre la lucha silenciosa de una madre que nunca se rindió, sobre el dolor de ser humillada por la persona que debería haberme protegido. Y sobre todo, es la historia de cómo una mujer aparentemente invisible encontró la fuerza para cambiar el destino entero de una ciudad que un día la ignoró. Si estás escuchando esto, quédate conmigo hasta el final, porque la mujer que comenzó llorando bajo la lluvia no es la misma que terminó de pie ante todos. Camila, la invisible de la ciudad. Desde muy joven aprendí lo que era caminar por las calles sin que nadie te mirara realmente a los ojos. La ciudad tenía su propio ritmo, bocinas, pasos apurados, teléfonos sonando, gente corriendo para no llegar tarde a trabajos que yo nunca podría conseguir. Yo estaba allí, mezclada con el ruido, empujando mi carrito de flores como una sombra que se movía en silencio. Nadie sabía mi nombre, pero muchos conocían a la mujer de las flores que siempre estaba en la misma esquina. Cada mañana, antes de que el sol saliera del todo, yo ya estaba de pie, preparaba el desayuno sencillo de mi hijo, lo abrazaba fuerte y le prometía que algún día las cosas serían diferentes, aunque yo misma no supiera cómo. Después, ajetaba las flores en el carrito, respiraba fondo y salía a enfrentar una vez más un mundo que fingía que yo no existía. La rutina parecía siempre la misma, pero no por eso dolía menos. Pasaban ejecutivos con trajes caros, mujeres elegantes con tacones altos, jóvenes con mochilas nuevas y auriculares en los oídos. Algunos volteaban la cara para no cruzar sus miradas con la mía, como si temieran contagiarse de mi inseguridad. Otros simplemente atravesaban la calle para no tener que decir no cuando yo les ofrecía un remo. Esa indiferencia diaria era una forma lenta de morir por dentro. A veces me preguntaba si yo también me volvería de piedra, como los edificios grises que nos rodeaban, si llegaría un momento en el que yo dejaría de sentir la vergüenza, la tristeza y el cansancio.
pero bastaba mirar el rostro dormido de mi hijo, descansando en una manta dentro del carrito, para recordar por qué seguía ahí. Yo no vendía solo flores. Yo vendía cada pedazo de mi fuerza para darle a él un futuro mínimamente mejor. Lo más duro no era el frío ni la lluvia, era la sensación de ser transparente. Personas que me habían visto durante años seguían pasando a mi lado sin reconocerme. Había clientes que me compraban flores para sus celebraciones, pero jamás imaginarían que con ese dinero yo pagaría el alquiler atrasado o el remedio de mi hijo. Yo conocía las historias de amor, de boda y de fiesta que mis flores acompañaban, pero nadie preguntaba la historia de la mujer que las vendía. En el fondo, yo sabía que había algo profundamente injusto en todo eso, pero también sabía que no tenía tiempo para quejarme. Mientras unos nacían con el camino pavimentado, a mí me había tocado construirme a golpes de realidad, y aún así, incluso sin entenderlo, una parte de mí creía que todo ese dolor no era en vano, que un día aquella misma ciudad que me ignoraba sería obligada a enxergarme. El peso del desprecio familiar. Desde pequeña, mi hermana Elena había sido el ejemplo perfecto de lo que mi familia consideraba un triunfo. Colegios privados, viajes caros, fiestas elegantes y un apellido que ella llevaba como una corona. Yo crecí observando cómo todos celebraban sus logros mientras yo, simplemente, pasaba desapercibida. Era como si mi presencia no tuviera brillo suficiente para merecer atención. Ese sentimiento se quedó conmigo durante años, escondido en un rincón de mi memoria que nunca dejaba de doler. Cuando quedé embarazada y el padre de mi hijo desapareció sin dar explicación, la distancia entre Elena y yo se volvió un abismo. Ella fue la primera en juzgarme, diciéndome que había arruinado mi vida con mis malas decisiones. Mientras yo sostenía a mi hijo recién nacido con miedo y esperanza, ella sostenía una copa de vino en un departamento lujoso, hablando de mí como si fuera un fracaso inevitable. Aquellas palabras se clavaron en mi corazón como agujas frías. En las reuniones familiares, cuando tenía fuerza suficiente para asistir, Elena caminaba hacia mí con su sonrisa tensa, esa que parecía amable solo para quien no la conocía. Camila, deberías pensar en darle a tu hijo una vida mejor. Tal vez alguien más podría cuidar de él, decía en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Yo apretaba las manos, respiraba hondo y fingía no quebrarme, aunque cada comentario suyo era una nueva herida. Ella vivía rodeada de lujos, pero parecía incapaz de comprender lo que significaba contar monedas para comprar pan, o caminar bajo la lluvia empujando un carrito de flores con un niño dormido dentro. Para Elena, era una elección equivocada. Para mí, era simplemente la vida que me había tocado enfrentar con la fuerza que podía reunir. Lo que más me pesaba no era su dinero ni su comodidad, sino su incapacidad de verme como un ser humano. Era como si su mirada dijera constantemente que yo no pertenecía al mismo lugar que ella. Mientras ella brillaba en fiestas importantes, yo luchaba por pagar el alquiler atrasado. Mientras ella era el orgullo de la familia, yo era la vergüenza escondida detrás de comentarios susurrados. Y sin embargo, dentro de todo ese dolor, algo comenzó a crecer en mí. Una determinación silenciosa, una voz interna que decía que algún día yo demostraría que no era la sombra que todos creían. Elena no lo sabía, pero su desprecio estaba sembrando la semilla de una fuerza que ella jamás imaginó que yo tenía. Cuando la vida aprieta aún más, los días comenzaron a volverse más pesados de lo habitual. Mi carrito de flores, ese que había sido mi compañero de lucha durante años, empezó a fallar. Una rueda se trababa,
La base estaba débil y el metal oxidado amenazaba con romperse en cualquier momento. Yo lo empujaba igual, porque no tenía otra opción. Cada crujido me recordaba que si ese carrito se rompía, mi única fuente de ingresos desaparecería junto con él. Y aún así, nadie parecía ver la angustia en mis pasos. Una mañana, mientras atravesaba una calle llena de autos, el carrito se inclinó por completo y mis flores rodaron por el suelo húmedo. Me arrodillé para recogerlas con lágrimas que apenas podía contener, mientras los transeúntes pasaban a mi lado sin detenerse. Algunos miraban de reojo, otros simplemente aceleraban el paso, como si la tristeza ajena fuese una enfermedad contagiosa. Todo esto sucedía mientras mi hijo me observaba desde el carrito, con sus ojos grandes y silenciosos. Los días siguientes fueron aún más duros. Sin suficiente dinero de las ventas, la comida comenzó a escasear en casa. Mi hijo me pedía algo tan simple como un vaso de leche, y había noches en las que yo tenía que decirle que esperara hasta mañana. Aquello me partía el alma. Me acostaba a su lado fingiendo tranquilidad, pero por dentro me sentía una madre que fallaba una y otra vez. Esa noche, el cielo se abrió con una tormenta que parecía querer arrancar las calles enteras. Yo buscaba desesperadamente un lugar donde proteger a mi hijo de la lluvia intensa, porque nuestro pequeño techo estaba lleno de goteras y no resistiría otra madrugada así. Caminé rápido por las avenidas vacías, apretando a mi niño contra mi pecho, cuando vi un edificio abandonado con una puerta entreabierta. Sin pensarlo, entré. El silencio adentro era casi aterrador, pero al menos estábamos a salvo del viento y del agua helada. El lugar olía a humedad y a madera vieja. Mis pasos resonaban en el piso como si despertaran ecos del pasado. Encendí la linterna del celular y avancé con cuidado, buscando algún rincón donde pudiéramos descansar un poco. Fue entonces cuando mi pie tropezó con algo metálico. Me agaché, curiosa, y descubrí una caja oxidada cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en décadas. Con las manos temblorosas abrí la caja. Dentro encontré papeles amarillentos, planos enormes doblados en varias capas, fotografías antiguas y archivos sellados con el logo de la alcaldía. Me quedé inmóvil por unos segundos, sin comprender por qué algo así estaba escondido en un edificio abandonado. Mi hijo dormía sobre mi hombro, y yo sentí una mezcla de miedo y curiosidad que me erizaba la piel. No sabía qué estaba a punto de descubrir, pero algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo. Tomé los documentos y los extendí en el suelo. Los planos mostraban un proyecto de construcción enorme en el centro de la ciudad, un edificio comercial que prometía traer riqueza, empleo y prestigio. Pero cuanto más leía, más notaba que algo no estaba bien. Había notas ocultas, advertencias técnicas ignoradas y firmas que no coincidían con los permisos oficiales. Era evidente que se había manipulado información crítica. Y entonces llegó el impacto final. El nombre de la empresa responsable de la obra estaba impresa en casi todos los documentos, y esa empresa pertenecía a mi hermana Elena. Sentí que el corazón se detenía por un instante. ¿Por qué esos papeles estaban escondidos allí? ¿Qué significaba todo eso? ¿Acaso ella estaba involucrada en algo peligroso? Mientras el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas rotas, yo entendí que tenía entre mis manos algo mucho más grande que un simple hallazgo. Sin saberlo, había abierto la puerta a una verdad que pondría a la ciudad entera al borde del desastre, y que me colocaría a mí, la mujer invisible, en el centro de una historia que cambiaría todo. La ciudad en peligro y mi hermana involucrada. Al amanecer apenas pude dormir. Con los documentos extendidos en el piso de mi pequeña casa, revisé una y otra vez cada plano, cada firma, cada advertencia ignorada. Los ingenieros originales habían señalado fallas estructurales graves. La base del edificio no soportaría el peso final.
Era como construir un castillo sobre arena mojada. Cualquier movimiento, cualquier temblor, incluso una lluvia fuerte, podría causar un derrumbe capaz de destruir varias calles del centro. Mientras leía, el miedo me recorría el cuerpo como un frío imposible de sacudir. Ese edificio no solo representaba un peligro, representaba un desastre inminente. Y lo peor, mi hermana Elena sabía esos fallos desde el inicio. Ella había autorizado las modificaciones que encubrían los errores, todo para acelerar la obra y obtener ganancias más rápido. La mujer que me llamaba vergüenza estaba a punto de poner en riesgo miles de vidas. Me quedé sentada frente a los papeles con el corazón agitado y mi hijo jugando en silencio a mi lado, ajeno al peso de la verdad que cargaba. Si hablaba me enfrentaría a Elena, a la empresa, a personas poderosas de la ciudad. Me arriesgaba a ser ridiculizada, ignorada o incluso amenazada. Pero si me quedaba callada, la ciudad pagaría un precio impensable. Apreté los dientes, recordando cada humillación, cada palabra cruel, cada mirada que me había hecho sentir pequeña. Tal vez Elena pensaba que yo siempre sería la hermana pobre, la que se queda callada, la que baja la cabeza. Pero esta vez no. Esta vez, aunque mis manos temblaran, yo no iba a permitir que su ambición destruyera vidas inocentes. Tomé fotos de todo, organicé los documentos en una carpeta y respiré hondo. Nunca me había sentido tan asustada. Nunca me había sentido tan fuerte al mismo tiempo. Ese era el momento en que una mujer invisible tenía que convertirse en una voz. Sabía que mi camino no sería fácil, que me cerrarían puertas, que muchos no querrían creerme, pero había algo que me impulsaba con una fuerza nueva: proteger a mi hijo y a todos los hijos de esa ciudad. Salí de casa con la carpeta apretada contra el pecho, sintiendo que llevaba un peso inmenso, pero también una verdad que no podía enterrarse. Elena había jugado con la riqueza, pero yo tenía en mis manos algo mucho más poderoso: la justicia que todos merecían. ¿No crees que cualquiera en mi lugar habría sentido la misma responsabilidad de actuar? Si tú también lo habrías hecho, dale like a esta historia. Nadie quiere escuchar a la vendedora de flores. Al llegar a la alcaldía, mis pasos resonaban en el pasillo como si pertenecieran a alguien que no era yo. Apreté la carpeta contra el pecho y pedí hablar con un funcionario responsable de obras públicas. Él me miró de arriba a abajo, con ese gesto que tantas veces había visto, el que dice que no valgo la pena. ¿Usted quién es?, preguntó, sin ocultar el fastidio. Soy Camila y tengo información urgente sobre la obra del centro. Mis palabras parecieron chocar contra una pared invisible. El hombre suspiró, apoyó los codos en el escritorio y dijo: «Señora, no podemos atender rumores de vendedores ambulantes». Sentí como mis mejillas ardían. Le expliqué que tenía documentos oficiales, planos, advertencias, todo. Abrí la carpeta delante de él, pero apenas miró los papeles. «Esto no prueba nada. Y además, ¿qué sabe usted de construcciones?». Aquella frase fue como una bofetada. No era solo desconfianza, era desprecio puro. Insistí. Le pedí que al menos revisara los análisis técnicos que demostraban el riesgo, pero él solo llamó a un guardia de seguridad, como si yo estuviera causando problemas. «Por favor, acompáñela a la salida». El guardia intentó ser amable, pero yo sentí como se me rompía algo por dentro. No me estaban rechazando por mis pruebas, me estaban rechazando por ser quien era: una mujer pobre, una madre sola, una vendedora de flores. Salí de la alcaldía con lágrimas en los ojos, sosteniendo los documentos como si fueran la última parte de mi dignidad. Me senté en una banca cerca de la plaza, intentando respirar, cuando el teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. «Deja de inventar historias, no me metas en tus dramas».
Su indiferencia fue un golpe aún más fuerte que el rechazo del funcionario. Ella sabía más de lo que admitía. Aún así, dentro de toda esa oscuridad surgió una chispa. Mientras secaba mis lágrimas, escuché pasos acercándose. Un hombre mayor, con una cámara colgada del cuello, se detuvo frente a mí. Te vi ahí adentro. ¿Estás bien? Era un periodista local que casi nadie tomaba en serio, pero que tenía fama de buscar verdades incómodas. Le conté todo, sin omitir nada. Él escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados, y cuando terminó, dijo la frase que me devolvió el aire. Muéstrame esos documentos, quiero verlos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no dudó de mí. No me miró como una sombra, ni como un estorbo. Me miró como una mujer que tenía algo importante que decir. Y ese pequeño acto de respeto cambió el rumbo de todo. ¿No es cierto que a veces la verdad necesita solo a una persona valiente para empezar a salir a la luz? Si tú también lo crees, dale like a esta historia. La primera persona que cree en mí. El periodista se llamaba Julián, y aunque su ropa estaba gastada y su barba gris demostraba cansancio, sus ojos tenían una luz firme, como quien ha visto demasiadas injusticias para seguir ignorándolas. Nos sentamos en una mesa de madera en una cafetería casi vacía, y él extendió cada uno de los documentos sobre la superficie. Observaba, anotaba, comparaba firmas y planos con una precisión que yo jamás había esperado de alguien que recién acababa de conocerme. Cuando terminó de revisar, levantó la mirada con una seriedad que me heló la piel. Camila, esto no es un simple error. Aquí hay corrupción, encubrimiento y un peligro real para toda la ciudad. Su voz temblaba un poco, no de miedo, sino de indignación. Por primera vez alguien confirmaba lo que yo ya intuía, que aquella verdad tenía peso, que no era imaginación mía, y sobre todo, que valía la pena ser escuchada. Hablamos durante horas. Le conté sobre la obra, sobre las advertencias ocultas, sobre mi hermana Elena y su negativa a escucharme. Le hablé del carrito roto, de mi hijo, de las veces que la ciudad me había dado la espalda. Julián tomaba notas sin interrumpirme, como si cada palabra tuviera un valor profundo. Me sentí tan vulnerable al hablar en voz alta, que por un momento pensé que lloraría. Pero él me apoyó la mano en el hombro y dijo, «No estás sola». Ese simple gesto tan humano rompió el muro que había sostenido dentro de mí durante años. No era una entrevista más para él, era un acto de justicia. Antes de irse me prometió investigar todo a fondo y buscar pruebas adicionales. La verdad siempre deja rastros, murmuró mientras guardaba los papeles en su maletín gastado. Y en ese instante supe que mi lucha ya no era solo mía. En los días siguientes, Julián se dedicó a recopilar testimonios de ingenieros, obreros y vecinos cercanos a la obra. Encontró documentos ausentes, permisos falsificados y contratos firmados por personas que ni siquiera sabían que sus nombres estaban ahí. Yo lo acompañaba cuando podía, llevando a mi hijo de la mano, sintiendo que cada paso nos acercaba a algo mucho más grande que nosotros. A veces me sorprendía mirándolo trabajar, admirando su valentía silenciosa. Él no tenía recursos, ni influencia, ni un medio importante detrás, pero tenía algo que nadie más había tenido conmigo: fe. Julián creía en mí, en mi palabra, en mi historia, y gracias a ese primer rayo de confianza,
El mundo, ese mundo que me había ignorado tanto tiempo, estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad explota en la ciudad. A la mañana siguiente, mientras preparaba a mi hijo para salir, escuché golpes rápidos y urgentes en la puerta. Era Julián, empapado por la lluvia y con el rostro iluminado por una mezcla de nervios y determinación. «Camila, salió publicado», dijo sin aliento. Sentí como mi corazón se apretaba en el pecho. Tomé a mi hijo de la mano y corrí junto a él hacia el puesto de periódicos más cercano. Ahí, en letras grandes, brillando bajo la lluvia, estaba la verdad que nadie había querido escuchar. Madre vendedora de flores destapa fraude que podría provocar tragedia en el centro de la ciudad. Mis manos temblaron al ver esa frase. Era mi historia, mi voz, la voz que durante años habían intentado apagar. En cuestión de horas, toda la ciudad ardía en rumores. Las radios hablaban del tema sin descanso, las redes sociales se llenaron de comentarios indignados y pequeños noticieros locales comenzaron a transmitir entrevistas improvisadas con vecinos y trabajadores de la zona. Personas que antes pasaban a mi lado sin verme, ahora me buscaban con miradas de sorpresa, como si recién despertaran de un largo sueño. Algunos incluso se acercaban para agradecerme, diciendo que no sabían el peligro que corrían sus familias. Pero no todo era apoyo. La alcaldía respondió de inmediato, negando cualquier irregularidad y acusando a Julián de manipular información. Empresas asociadas a la obra amenazaron con demandarlo, diciendo que el reportaje era sensacionalista. Yo veía todo eso desde la ventana de mi pequeña casa, sintiendo una mezcla de miedo profundo y una fuerza que nunca antes había sentido. La reacción más violenta vino de Elena. Recibí mensajes llenos de furia, acusándome de querer destruir su reputación y de inventar historias para llamar la atención. Su tono era frío, agresivo, casi desesperado. Sabía que la verdad la había alcanzado y que por primera vez en su vida no podía esconderse detrás del dinero ni de sus contactos. Yo leí cada mensaje con el corazón encogido, pero también con la certeza de que no había vuelta atrás. Mientras tanto, Julián no se detuvo. Trabajó día y noche para publicar un segundo reportaje aún más sólido, con nuevos documentos, testimonios de ingenieros, declaraciones anónimas de obreros y fotografías que confirmaban cada una de las irregularidades. Cuando ese artículo se hizo público, la ciudad dejó de dudar. La presión se volvió insostenible. Las calles comenzaron a llenarse de gente exigiendo respuestas. La construcción fue temporalmente suspendida mientras se realizaba una auditoría urgente. En las plazas, en los cafés, en las oficinas, se hablaba solo de eso, de cómo una madre humilde había revelado el fraude más peligroso en décadas. Y aunque el miedo todavía me acompañaba como una sombra, también sentía algo nuevo. La certeza de que la verdad tenía un peso propio y que, por primera vez en mi vida, yo no estaba sola. El mundo estaba escuchando y pronto tendría que escucharme aún más. La caída de mi hermana, mi ascenso. La auditoría comenzó al amanecer y toda la ciudad parecía contener la respiración. Funcionarios, ingenieros y periodistas se reunieron frente a la obra del centro, mientras la multitud observaba con tensión. Yo estaba ahí, con mi hijo de la mano, sintiendo cómo mis piernas temblaban con cada paso. Cuando llegó Elena, rodeada de abogados y con lentes oscuros para esconder el miedo, supe que ese día marcaría un antes y después en nuestras vidas. Ella evitó mirarme, pero su respiración agitada la traicionaba. Los auditores abrieron los documentos que yo había entregado y compararon cada uno con los registros oficiales. Bastaron pocos minutos para que los murmullos comenzaran a crecer como una ola imparable.
Las firmas no coincidían, los permisos estaban adulterados y los informes técnicos confirmaban el riesgo estructural que nosotros habíamos denunciado. Elena observaba todo en silencio, pero su rostro, habitualmente tan seguro, se iba desmoronando con cada revelación. Cuando los especialistas anunciaron frente a las cámaras que la obra debía ser detenida de inmediato por una amenaza grave a la seguridad pública, la multitud estalló en gritos de indignación. Mi hermana fue rodeada por periodistas que lanzaban preguntas como flechas. ¿Qué sabía usted? ¿Por qué ignoró las advertencias? ¿Qué tiene que decir a las familias afectadas? Yo la observaba desde lejos, con el corazón dividido entre el dolor y la justicia. Nunca quise verla caer, pero ella eligió ese camino. En medio del caos, un funcionario se acercó a mí. ¿Es usted Camila? La alcaldía quiere que declare oficialmente. Todos necesitan escuchar su versión. Me quedé inmóvil, sorprendida. Yo, la mujer que durante años había sido ignorada, ahora era llamada a hablar ante toda la ciudad. Tomé aire y avancé, sintiendo que cada paso era la confirmación de una lucha que había comenzado mucho antes de lo que Elena imaginaba. Entré a la sala de prensa con las manos frías, pero el corazón decidido. Frente a mí había micrófonos, cámaras y decenas de rostros atentos. Conté todo. Cómo encontré la caja, las noches sin dormir, la indiferencia de las autoridades, la arrogancia de Elena y el miedo constante de que algo terrible sucediera. Mientras hablaba, pude ver lágrimas en los ojos de personas que ni siquiera conocía. Era como si por primera vez la ciudad entera entendiera lo que significaba pelear sola contra un muro de poder. Cuando terminé, recibí un aplauso inesperado, no un aplauso de admiración, sino de gratitud. Era como si todos dijeran al mismo tiempo, «Gracias por no rendirte». Y mientras sentía esa energía recorriendo la sala, comprendí algo profundo. Mi historia, la de una madre que vendía flores para sobrevivir, había cambiado el destino de miles. Y aunque Elena había caído, yo me levantaba con más fuerza que nunca, no para vengarme, sino para construir algo mejor. Cuando la invisible salvó a todos. Después de la declaración pública, mi vida cambió de una manera que jamás habría podido imaginar. La alcaldía me llamó nuevamente, esta vez no para cuestionarme, sino para ofrecerme un puesto en el nuevo comité ciudadano que supervisaría los proyectos urbanos. Querían que yo, una simple vendedora de flores, formara parte de un equipo encargado de velar por la seguridad y transparencia de la ciudad. Acepté con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que no era solo un reconocimiento, era una responsabilidad inmensa. Las primeras semanas fueron abrumadoras. Me enseñaron a leer informes técnicos, a participar en reuniones con arquitectos, a entender los procesos legales que antes me parecían incomprensibles. Cada día era un desafío, pero también una victoria. Yo miraba a mi hijo jugar en el pequeño rincón de la oficina que me asignaron y pensaba, todo esto es para él. Y cada vez que él corría hacia mí con una sonrisa, sentía que el mundo, por fin, empezaba a girar a nuestro favor. Un día, sin previo aviso, Elena apareció frente a la alcaldía. No traía su ropa elegante ni su postura altiva. Estaba pálida, con los ojos cansados y las manos temblando. Me pidió hablar en privado. Caminamos hasta un banco bajo un árbol donde solíamos jugar de niñas. Allí, por primera vez en mucho tiempo, la escuché respirar hondo antes de decir, «Perdóname, Camila». Sus palabras no eran arrogantes ni vacías, eran frágiles, rotas, casi imposibles para ella. Elena confesó que había tomado decisiones apresuradas, que había ignorado advertencias por miedo a perder inversiones y que nunca imaginó que las consecuencias podrían ser tan graves. También admitió que su desprecio hacia mí venía de su propia inseguridad, de años intentando ser perfecta a los ojos de nuestra familia. La miré en silencio, con el corazón dividido.
No podía olvidar lo que me hizo, pero tampoco podía negar la humanidad de aquel momento. No hubo abrazos ni reconciliaciones dramáticas, pero hubo un entendimiento, un puente tímido construido sobre los restos de nuestra historia. Lo que hiciste salvó vidas, me dijo antes de irse. Esas palabras se quedaron resonando en mi mente durante días, no porque las necesitara, sino porque por primera vez no sonaban como una crítica disfrazada, sonaban como verdad. Con el tiempo la ciudad comenzó a reconstruirse. Calles que estuvieron cerradas por meses volvieron a llenarse de risas y movimiento. Y yo seguí vendiendo flores, pero esta vez por elección, no por necesidad. Mi carrito ya no era un símbolo de vergüenza, sino de lucha, de perseverancia, de una historia que empezó con humillación y terminó con esperanza. Y mientras caminaba por el centro renovado, mi hijo tomó mi mano y dijo: «Mamá, ¿tú salvaste la ciudad?». Yo sonreí y respondí: «Solo hice lo que una madre hace, proteger lo que ama». Esta historia no solo fue un cambio para mí, sino también un recordatorio de que aun cuando el mundo nos hace sentir pequeñas, todavía podemos transformar lo que parece imposible. Yo, una madre que vendía flores bajo la lluvia, terminé encontrando una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Y al final, descubrí que no es el lugar donde empezamos lo que define nuestra vida, sino el valor con el que decidimos levantarnos. Si esta historia tocó tu corazón, si te emocionó o te inspiró, quiero invitarte a ser parte de este canal. Suscríbete para que sigamos compartiendo más relatos que nos recuerden que ningún dolor es en vano y que siempre hay esperanza, incluso en los lugares más inesperados. Tu presencia aquí significa mucho más de lo que imaginas. Y ahora quiero saber de ti. ¿Te alegró el final? ¿Te hizo sentir que la justicia, de alguna forma, todavía existe? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu respuesta y saber que este final también te hizo sonreír. Gracias por estar aquí y por acompañar esta historia hasta el último capítulo.